No necesitamos su madera, tenemos más que ellos. Esa fue la declaración provocadora que lanzó Donald Trump tras una escalada comercial inesperada con Canadá. Pero detrás de esas palabras se escondía una tormenta económica que se desató sin previo aviso. El conflicto no comenzó con declaraciones, sino con medidas concretas. Solo unas horas después de que Estados Unidos impusiera un arancel general del 35% sobre la madera canadiense el 12 de julio, la provincia de Ontario tomó una decisión fulminante. Sin ruedas de prensa ni comunicados diplomáticos, detuvo por completo el envío de madera blanda al país vecino. Fue una jugada silenciosa, pero cuidadosamente planificada, que tomó desprevenida a toda la administración estadounidense. El golpe fue inmediato. De acuerdo con Resource Wise, Ontario provee anualmente cerca de 28,1 millones de metros cúbicos de madera al mercado estadounidense, lo que representa alrededor de un tercio del suministro para la construcción de viviendas. Esa fuente esencial se evaporó en cuestión de horas, dejando al sector constructor sin margen de reacción. Mientras Trump se limitaba a hacer alarde en público, asegurando que Estados Unidos tiene madera de sobra, los números desmentían esa narrativa. Contratistas de todo el país comenzaron a lanzar señales de alarma, paralizar obras y postergar entregas ante la falta de materiales. Ontario eligió un momento crucial para ejecutar su medida, justo al inicio de la temporada alta de construcción, cuando la demanda se dispara y el sistema está más expuesto. El mercado inmobiliario ya enfrentaba altos intereses hipotecarios y problemas logísticos heredados de la pandemia. El corte repentino no solo desató el caos, sino que neutralizó el mensaje de fuerza que la administración estadounidense intentaba proyectar con sus políticas de presión económica. A diferencia del enfoque impulsivo de Washington, la reacción canadiense fue precisa, serena y demoledora. Ontario no necesitó amenazas. Actuó con eficacia, dejando en claro que Canadá ya no tolerará ser el blanco de las tensiones económicas de su vecino del sur. Esta postura firme reveló un cambio profundo en la estrategia de Ottawa. Tras años de disputas comerciales con Estados Unidos, ya fueran cuotas lácteas o gravámenes sobre el aluminio, el conflicto por la madera marcó un punto de inflexión. Esta vez, Canadá contaba con una ventaja táctica y no dudó en usarla. Los efectos de la suspensión no tardaron en hacerse sentir. En solo días, constructoras a lo largo de todo Estados Unidos comenzaron a reportar problemas, retrasos en la llegada de materiales, inventarios vacíos y un aumento vertiginoso en los precios. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, NHB, la escasez podría sumar más de $10 al costo de una vivienda unifamiliar. Esto se suma a los altos costos de materiales, la falta de mano de obra calificada y tasas hipotecarias que rondaban el 7% en julio de 2025. Para millones de familias, la idea de tener casa propia se volvió aún más lejana. La NHB fue directa en su comunicado: la falta de madera dejará a miles de compradores fuera del mercado. Esta advertencia no fue exagerada. Según datos del Censo de Estados Unidos, las solicitudes de permisos para nuevas construcciones cayeron un 8% en la semana posterior al bloqueo canadiense. Algunas pequeñas desarrolladoras cancelaron proyectos, mientras que los grandes grupos comenzaron a ajustar presupuestos y plazos, reorganizando completamente su planificación. Esta interrupción llegó en un momento particularmente delicado. El sector apenas se estaba recuperando de los daños causados por la pandemia y la inflación posterior. Y ahora, sin una tercera parte del suministro de madera, las compañías enfrentan decisiones difíciles: asumir los nuevos costos, trasladarlos a los compradores o simplemente detener las obras. Y esto sin contar los impactos colaterales: contratistas detenidos, seguros más caros para proyectos sin avanzar y una creciente desconfianza de los inversionistas en el mercado de bienes raíces residenciales. Ontario no solo cerró la llave del suministro, apretó el cuello de un sector clave en la economía de Estados Unidos. El mensaje fue claro: Canadá no seguirá siendo el proveedor pasivo en un juego donde las reglas cambian unilateralmente. Mientras la administración estadounidense aumentaba su presión comercial, Canadá optaba por un cambio de estrategia. En lugar de seguir dependiendo de un socio inestable, Ottawa apostó por diversificar sus destinos comerciales. Después de años de altibajos con la política económica de Estados Unidos,
las autoridades canadienses decidieron redireccionar su industria forestal hacia mercados más predecibles. Su estrategia se apoya en dos tratados principales: el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, y el Acuerdo Económico y Comercial Global con la Unión Europea, CETA. Estos convenios ofrecen acceso a 11 economías del Pacífico y a toda la Unión Europea sin ningún tipo de arancel sobre productos forestales. Esto implica que Canadá puede exportar madera a países como Japón, Alemania, Australia o Francia sin pagar los altos impuestos que ahora enfrenta al vender a Estados Unidos. La transformación ya está en marcha. En el segundo trimestre de 2025, las exportaciones de madera hacia Asia subieron un 17%, con un especial interés en productos más elaborados como paneles prefabricados y sistemas de construcción modular en madera. Estos bienes no solo generan mayor rentabilidad, sino que además están completamente exentos de aranceles según los términos del CPTPP. La estrategia canadiense tiene dos ejes: escalar en la cadena de valor y reducir la dependencia de un solo mercado. Un funcionario de alto rango de Asuntos Globales Canadá lo dijo con total claridad: ya no estamos sujetos a un único comprador, y menos a uno que penaliza a sus socios. Esta frase no fue simbólica, fue el reflejo de una nueva visión estratégica compartida por el gobierno y el sector industrial del país. Con los aserraderos de Ontario operando casi al máximo de su capacidad para abastecer tanto el mercado interno como los nuevos contratos en el exterior, Estados Unidos ha dejado de ser el foco principal. Además, el gobierno de Ottawa ha comenzado a incentivar a las empresas para que dejen de enviar troncos sin tratar y en su lugar exporten productos ya elaborados. Están destinando subsidios, beneficios fiscales y facilidades regulatorias a las compañías que invierten en manufactura de mayor valor agregado y en rutas de exportación alternativas. Canadá no solo está respondiendo a las tarifas, está reformulando su papel dentro de la cadena global de suministro. Las repercusiones son profundas. Durante años, Estados Unidos dio por sentado el acceso a la madera canadiense como un recurso siempre disponible. Esa suposición ya no tiene fundamento. Canadá no está amenazando a Estados Unidos, simplemente lo está dejando atrás. Y al hacerlo, está debilitando la capacidad de influencia económica que Washington solía ejercer con autoridad. A medida que Canadá redirige sus exportaciones a otros destinos, Estados Unidos se enfrenta a una cruda realidad: no hay reemplazo inmediato. La idea de que otros países o incluso los productores nacionales podrían suplir rápidamente la falta de madera resultó ser un error de cálculo peligroso. El tamaño del déficit es demasiado amplio y el tiempo corre en contra de los intereses estadounidenses. En conjunto, Alemania y Suecia enviaron apenas 3,5 millones de metros cúbicos de madera a Estados Unidos durante 2023, una cantidad muy inferior a los 28 millones que Canadá suministraba anualmente. Además, traer madera desde Europa conlleva mayores tiempos de envío, fletes más costosos y una carga administrativa más pesada. Para las empresas constructoras que operan con esquemas logísticos ajustados, esperar semanas por materiales importados desde el otro lado del Atlántico no es una opción viable. Tampoco la producción nacional representa una solución sostenible. Incendios en la región del noroeste, escasez de trabajadores en el sur del país y años de baja inversión han dejado a los aserraderos estadounidenses sin capacidad suficiente para responder a esta crisis. Un estudio realizado por Fast Markets en 2025 determinó que el déficit actual ronda los 3,000 millones de pies tablares, una brecha que no se puede cerrar rápidamente, incluso con inversiones agresivas. Según el mismo análisis, factores como la burocracia, la falta de personal capacitado y las pérdidas por incendios forestales limitarán cualquier expansión de capacidad durante varios años más. En resumen, la escasez de madera no es un problema pasajero, sino un desafío estructural. Y su impacto va más allá de los tablones. La crisis de suministro ya se ha extendido a industrias relacionadas. Fabricantes de pisos, gabinetes, paneles y casas prefabricadas están incrementando sus precios o disminuyendo su producción. Las compañías inmobiliarias han comenzado a retrasar proyectos residenciales, mencionando el alza en los costos de materiales y la imposibilidad de cumplir cronogramas confiables. Los retrasos se acumulan, y la estabilidad del mercado empieza a tambalearse. Esta situación no es una simple sacudida comercial, es una señal clara de advertencia.
Washington se embarcó en esta guerra arancelaria sin un plan alternativo. Y ahora, mientras Canadá expande su presencia global y la competencia por los recursos se intensifica, Estados Unidos se encuentra en una búsqueda desesperada de suministros que alguna vez creyó tener asegurados. El golpe más reciente a la economía estadounidense no llegó desde los pasillos del poder, sino desde la población. Ciudadanos canadienses, molestos por las políticas tarifarias e impulsados por un renovado sentido de identidad nacional, comenzaron a modificar sus hábitos de consumo. El resultado ha sido un boicot silencioso pero impactante contra productos estadounidenses, sobre todo en aquellas ciudades cercanas a la frontera, que solían beneficiarse del turismo de compras durante los fines de semana. Una encuesta llevada a cabo por Dunnhumby en mayo de 2025 reveló que el 71% de los consumidores canadienses tenía la intención de disminuir la compra de alimentos importados desde Estados Unidos durante el siguiente año. Las motivaciones no eran únicamente económicas. Muchos encuestados expresaron su enojo con las medidas comerciales del gobierno estadounidense, su creciente preferencia por productos nacionales, y el temor a que futuras tensiones eleven aún más los precios o provoquen interrupciones en el abastecimiento. Ese cambio en el comportamiento de consumo ya se refleja en las cifras. El condado de Erie, en Nueva York, reportó una caída del 7% en la recaudación del impuesto sobre ventas en febrero de 2025, comparado con el mismo mes del año anterior. Funcionarios locales atribuyeron esta baja directamente a la disminución del tráfico en centros comerciales fronterizos como los puentes Rainbow y Peace. Cada carril vacío representa una caja registradora que no suena, comentó un vocero del condado a medios regionales. Los negocios ubicados en la frontera comparten la misma preocupación. Centros de compras como los outlet malls han registrado caídas significativas en el número de visitantes. Restaurantes familiares, que solían tener actividad constante hasta altas horas, ahora están cerrando temprano debido a la ausencia del flujo nocturno habitual. Lo que empezó como una disputa por la madera se ha transformado en una congelación comercial más amplia. A diferencia de los aranceles, este tipo de reacción no se revierte con un decreto presidencial. En provincias como Ontario y Quebec, la población ha adoptado una nueva mentalidad de autosuficiencia económica. Ya sea al adquirir alimentos, muebles o materiales para construir, cada vez más ciudadanos priorizan lo hecho en Canadá. Este cambio en el comportamiento representa un desafío aún más profundo para Washington. La política comercial ya no se define únicamente entre gobiernos, sino que ahora son los ciudadanos quienes la implementan a través de sus decisiones de compra, y en este caso, las empresas estadounidenses están sufriendo pérdidas millonarias. En el interior de la Casa Blanca, la crisis derivada de la madera ha provocado un debate interno incómodo. ¿Debe la administración intensificar su estrategia con más aranceles para mantener una postura de negociación firme, o debería retroceder discretamente y con cautela para evitar un colapso económico mayor en un año electoral tan crucial? Ambas opciones conllevan riesgos importantes, pero la inacción podría ser la peor decisión posible. Las cifras son ya demasiado grandes para ser ignoradas. Según el Badiet Lab de la Universidad de Yale, el impacto conjunto de los aranceles sobre la madera, las represalias canadienses y el cambio en el comportamiento del consumidor podría reducir el Producto Interno Bruto, PIB, de Estados Unidos en alrededor de 0,45% anual, lo que equivale a una pérdida estructural de aproximadamente 135,000 millones de dólares cada año. Y eso sin considerar los efectos colaterales como proyectos de construcción detenidos, aumento del desempleo en sectores como el comercio minorista y la logística, o la caída en los ingresos fiscales de los estados. Un analista senior del Badiet Lab lo resumió con claridad. Esta guerra comercial le resta medio punto porcentual de crecimiento a Estados Unidos por cada año que se prolonga. Una evaluación contundente y una contradicción directa al discurso político que prometía que los aranceles traerían de vuelta los empleos. Los datos económicos están generando presión política. Varios legisladores que representan distritos con fuerte presencia manufacturera han empezado a apoyar la posibilidad de reducir parcialmente los aranceles, siempre y cuando Canadá muestre flexibilidad respecto a sus cuotas de exportación. En el Capitolio ya circula una propuesta para bajar los aranceles antes del Día de Acción de Gracias, con el objetivo de estabilizar los precios antes del inicio de la temporada de construcción en 2026. Sin embargo,
cualquier señal de retroceso podría ser interpretada como un signo de debilidad ante votantes a quienes se les prometió una postura firme. Con el calendario electoral acercándose y las tasas hipotecarias aún en niveles elevados, la administración debe encontrar un delicado equilibrio entre la percepción pública y los resultados económicos. Cambiar de rumbo podría hacerlos parecer indecisos, no hacerlo, irresponsables. La decisión dependerá del momento. Si crece la frustración del consumidor, aumentan los retrasos en construcción y la inflación repunta, la política reaccionará al pánico, no a la estrategia. La verdadera incógnita es si Washington actuará antes de alcanzar un punto crítico o cuando ya sea demasiado tarde. El conflicto por la madera ha dejado de ser un simple enfrentamiento bilateral. Se ha convertido en un caso paradigmático sobre cómo los aranceles, que alguna vez fueron vistos como herramientas para fortalecer la economía, pueden terminar causando un daño estructural significativo. Aunque ambos países sienten el golpe, Estados Unidos carga con la peor parte: costos de construcción más altos, cadenas de suministro tensas y una creciente insatisfacción entre votantes y empresarios. El bloqueo de las exportaciones desde Ontario ya ha impulsado los futuros de la madera hasta los $65 por cada 1,000 pies tablares, y los analistas advierten que el precio podría llegar a $100 si no se llega a un acuerdo antes del invierno de 2025. Este aumento suma miles de dólares al costo de cada vivienda nueva, mientras que los aranceles sobre el acero y los productos agrícolas aumentan la presión financiera sobre las familias estadounidenses. Lo que empezó como una medida comercial ahora amenaza con convertirse en un lastre económico permanente. Por su parte, Canadá ha asumido algunas pérdidas a corto plazo, pero al ampliar su presencia en Asia y Europa a través del CPTP y el Acuerdo Económico y Comercial Global con la Unión Europea, Ottawa se está posicionando para un futuro más sólido y resistente. Mientras tanto, los constructores estadounidenses continúan esperando señales claras, con la esperanza de que Washington corrija el rumbo antes del próximo ciclo de construcción. Como señaló un economista especializado en comercio el mes pasado, los aranceles rara vez construyen algo, salvo muros más altos alrededor de mercados cada vez más reducidos. Este mensaje refleja una verdad incómoda. La postura agresiva de Washington no ha recuperado empleos ni ha disminuido los costos. Al contrario, ha incrementado la volatilidad y la incertidumbre en un momento en que la economía estadounidense no puede permitírselo. El camino a seguir está claro, pero políticamente es complicado. La Casa Blanca debe decidir si recalibra su estrategia arancelaria, renegocia con Canadá bajo el USMCA o arriesga a prolongar un conflicto que socava la confianza tanto en la política como en los fundamentos del mercado inmobiliario estadounidense. Retrasar la acción solo profundizará las grietas en la economía y en la arena política. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.